invito a que se imagine un momentito I want you to imagine for a moment cómo fue en el principio de todo. how everything was in the beginning of everything. Si quieres, cierra los ojos para imaginarlo. If you want, you can close your eyes so you can imagine it. Antes del pecado, Before sin, antes del dolor, before pain, antes de conflictos. before conflicts. En el principio, In the beginning, Dios creó todo God created everything, y lo hizo muy bien. and He did it well. La tierra en particular era un lugar con una belleza inimaginable. The earth had a beautiful beauty that was unimaginable. Asombroso. It was Era amazing. un lugar un lugar con incomparable paz A place with uncomparable peace y armonía. and harmony. Un lugar lleno de vida. A place filled with life. Era el lugar donde el reino de los cielos It was the place where the kingdom of heaven y la creación de la tierra and the creation on earth eran uno. were one. No había separación del cielo y tierra. There was no separation between heaven and earth. Increíble. Incredible. Trágicamente, Edén fue perdido Tragically, Eden was lost cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios. and Adam and Eve decided to rebel against God. Y esa separación ha maldecido toda la creación, And that rebellion has trayendo sufrimiento, cursed all dolor, creation, bringing suffering y and muerte. pain and death que lo experimentamos todos that we all experiment hasta hoy. till today. Pero a pesar de el egoísmo de la humanidad, But even though creation's rebellion, Dios nunca se ha tirado la toalla. in spite of, He's never Nunca se ha thrown the rendido. towel. He's never given up. Una manera que lo vemos es por medio de milagros. And the way we see it is through miracles. Milagros son eventos sorprendentes, Miracles are events that are surprising, bienvenidas, welcomed, que no se pueden explicar por leyes naturales that can't be explained through natural laws o or científicas. scientific laws. Y por lo tanto se considera que es obra de una agencia divina. And is therefore considered to be the work of a divine agency. Vivimos en un universo con mucho orden. We live in a universe with a lot of order. El orden hace la vida más seguro, Order makes life more más secure, predecible. more predictable. Pero a veces parece que alguien vino y quebró todas las leyes. But sometimes it looks like someone came and broke all the laws, Y lo inexplicable ocurre. and the unexplainable happens. Milagros Miracles señalan de la existencia de Dios. point towards the existence of God. Muchas veces los milagros nos dan un vistazo de ese Edén del principio. Many times those miracles give us a glimpse of that Eden in the beginning, El reino de Dios the kingdom of God, regresando a la tierra. coming back to earth. En el Antiguo Testamento hay varios cuentos o accounts, recuentos se dice, In the Old de Testament, milagros. in the New Testament, there's a lot Quizás of estás pensando en algunos. accounts of miracles. And maybe Cuando you're se thinking of partió some. el Mar Rojo, In the Old Testament, the Red Sea was split. milagro. It was a miracle. Cuando Daniel no le comieron los leones cuando le tiraron When al Daniel pozo. was not eaten by the lions when he was thrown in the den Sadrach, Mesach, Abednego, with Shadrach, Meshach, and que al Abednego. estar en ese horno tan When they caliente, were in the hot no se furnace, quemaron. did not get burnt. Milagros It was miracles que Dios hizo. that God made. Pero si escudriñas, perdón, If you search, si escudriñas la palabra, no The ves word. muchos
muchas ocurrencias de sanidad. You see a lot of occurrences of healing. No se ve Oh, you don't see a lot of muchas occurrences ocurrencias de sanidad. of healing. Moisés y Aarón sí pudieron hacer milagros. Moses and Aaron were able to do miracles. Elías y Eliseo sí hicieron milagros. Elijah and Elisha did do miracles. Pero son ocurrencias muy raras. But they are very rare occurrences. Todo esto iba a cambiar cuando viniera el echador de milagros. This would all change when the miracle maker would come. El hacedor de milagros. Jesús fue un hombre igual como tú y yo, Jesus was a con man just like you debilidades, and I, con with luchas. weakness and struggles. pero la palabra nos muestra que era lleno del Espíritu But the Santo. word teaches us he was filled with the Holy Spirit. Él hacía milagros, incluyendo caminando sobre las aguas. He would do miracles, including walking over the waters. Solo con una palabra controlaba el tiempo. And with just a word, he would control Multiplicaba comida the así, climate. And he would increíblemente. multiply food. Y más maravilloso que todo, And more marvelous than anything, hacía sanidad he de los healed enfermos. the sick. Mateos 4:23. Matthew 4:23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencia. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como gente de toda clase de enfermedades, de Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Jesús sanaba toda enfermedad. Jesus healed all sicknesses, Diabetes, diabetes, alta presión, high blood pressure, artritis, arthritis, dolor de espalda, back pain, migrañas, migraines, cáncer, cancer, lepra, leprosy, ansiedad, anxiety, depresión, depression, esquizofrenia, schizophrenia, posesión de diablos, cualquier possession of enfermedad o condición whatever humana the human condition was de enfermedad, and Él lo sickness, sanaba he would heal it por medio del poder del Espíritu Santo. through the power of the Holy Spirit. El bienestar que experimentaban la gente después de estas sanidades The well-being people experience after these healings daban un vistazo al reino de los would give a cielos. glimpse of the kingdom of heaven. Edén había regresado Eden had en returned esos in momentos. those moments. El reino de los cielos aquí en la The tierra kingdom of heaven por here on medio de earth Jesucristo. through Jesus Christ. El ministerio de Jesús solo duró 3 años, The ministry of Jesus only lasted 3 years, pero los milagros no pararon but the miracles did not stop con su vida. with his going. Él prometió que milagros iban a seguir. He promised that miracles would continue. Marcos 16:17. Mark 16:17. Estas señales milagrosas, Jesús hablando, acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice que a los que creen, Says those who believe. no importa su pasado, Doesn't matter their background. no importa su cultura, Doesn't matter their su culture, educación, their education, su país de origen, their country of su origin, género, their cualquier otra cosa variable Gender. humana no importaba. didn't matter what their human condition was. La persona que se había arrepentido The person who had repented y decidido seguir a Jesús and decided to follow Jesus iba a ser seguido por milagros. would be followed by miracles.
increíble. Incredible. Donde sea que va un seguidor de Jesús, Wherever a follower of Jesus goes, hay posibilidad de milagro. there's a possibility of a miracle. Promesa de Jesús. It's a promise from Jesus. ¿Cómo es posible esto? How is this possible? Bueno, hay que tenerlo bien claro que la manera que Jesús hacía sus milagros Well, we have to clear up that the way Jesus did es miracles que Él tenía el Espíritu Santo sin límite. is that he had the Holy Spirit without limits. Juan 3:34. John 3:34. Y Él había prometido que el Espíritu Santo iba a morar en cada creyente. He had promised that the Holy Spirit would dwell in every believer. Juan 14:16. John 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él viene con ustedes y después estará en ustedes. El Espíritu Santo mora en cada seguidor de Jesús. The Holy Spirit dwells in every Aquí follower of tenemos Jesus. varios pasajes que And lo we have afirman other en la passages Escritura. here in Scripture. El Espíritu Santo le da al creyente poder para ser testigo. The Holy Spirit gives the follower of Jesus the power to be a Testigo de witness. Jesús. A witness of Jesus. El Espíritu Santo transforma a cada ser creyente para ser un reflejo de Jesucristo. The Holy Spirit empowers every believer to be a reflection of Jesus. Pero también cada creyente tiene potencial de ser una fuente de milagro. But every believer also has the potential to Palabra de to be an Dios. agent of ¿Lo has miracles. pensado de ti Those are mismo? words from Jesus. Have you thought about this? Vemos que se empezó a cumplir con los apóstoles We saw that this was y los being creyentes fulfilled by the apostles and the del Nuevo believers Testamento. of the New Testament. En los 12 apóstoles, And the 12 apostles, vamos a leer aquí en Hechos capítulo 5, versículo and let us 15. read in Acts 5:15. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Los apóstoles. The apostles. También incluimos a Pablo en este grupo. And we also include Paul in this group. Él se nombra a sí mismo el último apóstol. This is the last apostle. Leemos aquí en Hechos 19. We see this in Acts 19. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Milagros también seguían a los que no eran apóstoles. Miracles also followed those who were not Cuando apostles. tú lees el libro de Hechos, When you read the book of puedes Acts, encontrar estos nombres que surgen. you can find these names that will search there. Esteban hacía milagros. Stephen, who did miracles. Felipe hacía milagros. Philip did miracles. Ananías le sanó a Pablo. Ananias, who healed Paul. Y Barnabás era compañero de Pablo en sus misiones y ellos dos hacían And Barnabas, milagros. who was a companion of Paul, and he also Vemos did que miracles. cualquier creyente
And we see that En any el believer Nuevo Testamento tenía potencial de ser una fuente de milagros. in the New Testament, that they were a potential to be able to make miracles happen. Cuando leemos las cartas de Santiago y Pablo, también afirma esta verdad. When we see the books of James, we also see this truth. La carta de Pablo a los Corintios era alrededor de 54 años después del nacimiento de Jesús. The letters 20 sent by años Paul were alrededor, 20 años después de su muerte. after 20 years of his death. 1 de Corintios 12. 1 Corinthians 12. A cada uno de nosotros siendo creyentes, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el propósito de los dones espirituales, ayudarnos el uno It's al the otro. purpose of the Holy Spirit to help one another. Versículo 8. Verse 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de ¿qué? Sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Santiago. James. La carta de Santiago se escribió alrededor de 40 a 50 AD. A letter from James was written 40 to 50 years after Christ. Escribe en el capítulo 5, versículo 14. And he writes in chapter 5, verse 14. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Está hablando en una manera muy convencida He's talking in a very convincing way. que si se ora con fe, That if you pray with faith, se sanará. you'll be healed. ¿Eso era para solo los apóstoles? Was this only for the Lo apostles? leyeron ahí, ¿no? You Era read it para there. solo los apóstoles. Was it only Si for the alguien está apostles? enfermo, llame a Pedro If anyone's sick, call para que Peter venga a orar por... No, so you can come. He can come pray. diferentes iglesias, There were different churches, Dios había repartido estos dones and God had spread out these para gifts ayudar, to help. para bendecir, para edificar. To Y bless unos and de edify. ellos son milagros y sanidad. And one of those is miracles and El Espíritu healings. lo reparte como Él quiere. The Spirit will spread them out as He wishes. Los milagros acompañaban los creyentes en el Nuevo Testamento. Miracles accompanied the believers in the New Gente Testament. imperfecta como tú y yo, People who were imperfect like you and I, pero gente llena del but Espíritu people that Santo. were filled with the Holy Spirit. Estas cosas han seguido aún fuera de las páginas de la Biblia. And these things have followed even outside of the pages of the Bible. Lo vemos primeramente en los escritos de los antiguos padres de la iglesia, después see it in the del Nuevo writings Testamento. Of the old fathers of Les voy a dar unos ejemplos porque son extensos faith. las pruebas. Irenaeus, alrededor de 180 años después de Jesús, Irenaeus, 180 years after Jesus, él escribiendo, he wrote, sus discípulos recibieron gracia de él. ¿Quién es él? Jesús, Dios. Hacen milagros en su nombre para promover el bienestar de otros hombres de acuerdo con el don que cada uno ha recibido de él. Él también hablando de lo que dijo Pablo, ¿verdad?
Otros tienen conocimiento previo de las cosas por venir. Ven visiones y pronuncian expresiones proféticas. Otros aún curan a los enfermos, imponiéndolos las manos y quedan sanos. Hasta los muertos han resucitado. Sentence. Ok. Vamos a brincar a Agustín de Hippo. And Alrededor de Augustine of 426 Hippo, around después de 426 Jesús. after Jesus. Una vez me di cuenta de cuántos milagros estaban ocurriendo en nuestros días y cuáles eran tan parecidas a los milagros de antaño. Y también cuán equivocado sería permitir que la memoria de estas cánicas del poder divino saliera de entre nuestra gente. Hace solo 2 años que se comenzó a llevar registros aquí en Hippo, no es hipopótamo. Hippo, Google not no traduce hippopotamus. muy bien, necesito un Google milagro. doesn't translate very well. Aquí en Hippo. Y ya en este escrito tenemos cerca de 70 milagros atestiguados. En 2 años, 70 milagros en In 2 esta years, iglesia. 70 miracles happened in this church. Les voy a dar otros nombres. I'm going to give you other names. No vamos a entrar en más detalles porque es extenso, como We dije. won't go into many details because it's Pero extensive. ves, entre 100 y But you 165, see 100 to 165. en los 200 y 300, And then 200 todos to los 300s. años, All the years. milagros, Miracles, milagros, miracles, milagros, miracles, milagros, miracles, sanidades, healings, resucitaciones, resurrections. increíbles cosas que Incredible seguían things. aún después de las páginas de la Biblia. That even followed after all the pages in the Bible. Y ocurren hasta hoy. And they happen today. Hay un autor que se ha propuesto escudriñar y buscar documentos médicos, There's a author who's researching medical muchas cosas documents, verificables, things that are científicos, verifiable, scientific. y por lo que él ha encontrado, su nombre es Craig Keener, His name is Craig Keener. What he's found, él dice que él estima que alrededor de 200 a 300 millones de personas actualmente en la he tierra says that 200 to han 300 sido million testigos de milagros. people on earth have been witnesses to miracles. ¿Cuántos han visto la película de Breakthrough? How many have seen the ¿Lo han movie visto? Breakthrough? Un niño que se cae en el hielo. A child who falls on the ice. Es un into the recuento de ice. una historia verídica And it's a story que from ocurrió from a en true enero story. de 2015. And this happened in January of 2005. Este niño de 15 años estaba jugando con sus amigos en el hielo This boy who was 15 years old was playing with his friends on the ice. y los 3 cayeron en el hielo. And the 3 of them fell through 2 the de ice. los niños se 2 rescataron, of the children were rescued, pero John quedó debajo del hielo. but John stayed under the ice. Estuvo debajo del agua por 15 minutos. And he was under for 15 minutes. Al fin lo rescataron, que es la manera que lo And- rescataron era Dios. They rescued him, and the way he was rescued, it was all God. Y trataron de revivirlo, pero no pudieron. And they tried to resurrect him, and they Lo couldn't. llevaron al hospital, They took him estaban to the tratando de hospital. resucitarlo ahí en el They hospital. were giving him CPR. Y aquí va el cuento que la mamá no se rindió, no perdió la The esperanza. story is that the mom didn't lose hope. El niño ahí muerto en la The mesa. child was dead No on the había table. ningún latido de su corazón. There was no heartbeat. Empezó a clamar a Dios. And she began to call out to God. Ella dice, el escritor aquí, que en vez de decir a Dios, ella oraba por vida. And it says here that instead of her Ella telling va God, she donde prayed está for él, life. pone sus pies, sus manos sobre sus pies, She put her hands on his feet, empieza a orar por él. and she begins to pray for him. Y de repente la máquina que estaba midiendo And then the machine that was reading the beats begins to sound. resucitó John. And John resurrected. Ahí tienen a John.
You have him there. Es guatemalteco, es He's Guatemalan, adoptado por esta and he was señora adopted que es su mamá. by this lady who was his El mom. señor a la izquierda es el pastor de la familia. And the man on the left is the pastor for the family. Breakthrough se llama la The película. movie is called Breakthrough. Te animo que lo mires. I encourage you to watch it. El doctor que cuidó de John dijo que era un milagro verídico. The doctor who took care of John Sin said that it duda. was a true miracle, without doubt. Es una cosa leer de milagros, It is one thing to read about miracles, es otra cosa vivirla. and it's another thing to live it. Yo he vivido varios. I've lived through many. De hecho, el año pasado este milagro fact. ocurrió en Cuba. Last year, this miracle happened in Cuba, Esta iglesia ha patrocinado una finca en Cuba. and this church has sponsored Y era un tiempo de escasez y sequía. a ranch in Cuba, and it was a time of drought. Me han contado que en todos los campos, todas las fincas alrededor, no había nada de cosecha. And they told me that all the other farms around didn't have any harvest. Pero en la finca del Señor But in the harvest of the Lord, hay boñatos así de tamaño que se dieron, sweet potato. there's sweet potatoes that were this big. Y ha crecido y seguido de crecer And, they've been- fruta, verdura, and it's been a growing pesar de fruit, lo que ha estado pasando alrededor. even in spite of what's going on Los around. milagros son verdad. Miracles are Los real, milagros siguen hoy. and they continue today. Les cuento de otro milagro. Let me tell you about another Aquí miracle. tenemos una columna We have a spine de here una muchachita de la iglesia of a girl from church que la diagnosticaron con escoliosis. who was diagnosed with scoliosis. ¿Qué ven aquí? What do you see here? Espina dorsal The spine chueca. is crooked. Se oró por esta muchachita We prayed over this young girl. y unas 2 semanas después me And 2 llamó weeks su mamá after, her mother called me que había sentido algo. who had felt something. Fueron al doctor. They went to the El doctor doctor. tomó otros rayos X They took another x-ray, y ahí tienes el resultado. and there's the result. Mira lo que hace Dios. Look at what God does. Eso solo fue el año pasado. This was only last year. ¿Quién sabe lo que Dios ha hecho? Who knows what desde God has aquel done entonces? since then? ¿Quién sabe lo que Él está haciendo Who knows ahorita what He's doing en tu now vida? in your life? Milagros siguen aún Miracles fuera de las still páginas de la follow, Biblia even outside of the y pages of the Bible. continuarán ocurriendo hasta que Jesús They'll regrese. continue to happen until Jesus Es la returns. gracia de Dios hacia That is nosotros. God's grace over Es us. el reino de Dios Is God's venidero. kingdom here. Es una invitación It is an de invitation experimentar Edén to de nuevo. experience Eden again. Dios nos ama. God loves us. Quiere lo mejor para nosotros. He wants the best for us. Quiere que tengamos salud, He wants us to have health, tranquilidad. tranquility. Pero más que nada, Él quiere una relación con nosotros. But more than Que anything, es He lo wants a mejor para relationship with nosotros. us, which is the Amén. best thing. Entonces, quizás todos pensando y escuchando de estos milagros, Maybe wow, listening about all these miracles, you think, wow, yo necesito un milagro. I need a miracle. Yo necesito que Dios haga algo que el hombre no ha podido hacer. I need God to do something that man hasn't been able Yo to do. necesito una intervención divina. I need a divine intervention. ¿Cómo podemos ver más milagros en nuestra vida? How can we see more miracles in our Recuerda lives? que cada creyente es una fuente Remember, every believer is de a milagros fountain por of medio del miracles Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Hay posibilidad There is possibility de eso en cada quien que cree en of that in Jesús. every one of those who believe in Jesus. ¿Qué podemos hacer para ver más milagros? What can we do to see more miracles? Primeramente, hay que creer. First, we have to believe. En Marcos capítulo 6 encontramos una oración muy interesante. In Mark chapter 6, we find a very interesting prayer. Dice que, y debido a la incredulidad de la gente,
Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Cuál era el factor que faltaba? What was the missing factor here? Fe. Faith. Jesús tenía todo listo para ayudar a esa Jesus gente. had everything ready to help El those poder people. del The Todopoderoso power of the Almighty listo al alcance de esta gente. ready to the reach of these people. Y por falta de fe And due to unbelief, no pudo. he couldn't. Él tenía toda la habilidad, He had all the ability, pero muchas veces Dios no interfiere sobre nuestro dominio propio. Libre albedrío, perdón. but many times God doesn't interfere with our free Él no will. forza que las cosas se hagan de su manera. He doesn't force things to be Nos done da His way. la oportunidad de escoger. He gives us the opportunity El to amor choose. no exige que las cosas se hagan de su manera. Love doesn't want things to be done their own Tenemos way. que creer, We need to tenemos believe. que venir a Él. We need to come to Him. En otro lugar Jesús dice esto, In another place, Jesus says Mateo this, 17. Matthew 17. Ustedes no tienen la fe suficiente, hablando de que no podían echar fuera demonios los This is talking discípulos. about when the disciples couldn't cast out demons. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada será imposible. Fe. Y con fe, ¿qué hacemos? Faith. Pedimos. And with faith, we ask. Mateo 7, 7. Matthew 7, Jesús 7. hablando. Jesus speaks. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Pedir Ask. es pedir. It's just to ask. Tantas veces que Jesús nos enseñó de cómo debemos de estar delante de Dios. Many times Jesus taught us how to be before God. Pobres en espíritu, Poor in spirit. humildes, Humble. dependiente de Él, Dependent upon Him. reverente. Reverent. Hemos caído en demandar. We've fallen in demanding. Yo declaro, I declare. yo demando, I demand. yo decreto, I declare. decree. Eso no es bíblico, That is orar not, de esa manera. it's not biblical to pray that way. No es. It is not. Debemos de pedir. We need to ask. Creer, Believe. pedir Ask. y And permanecer. persevere. Juan 15, 7. John 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cada persona, buena o mala, en algún tiempo ha recibido respuesta a oración. Any person, good or bad, in at one point in their life have received Eso a se response llama from God. gracia común. That is common Dios ama a grace. todo ser humano. God loves all human Y para beings. mostrar su amor, a veces nos da lo que pedimos, And to show His love, sometimes He gives us what we ask for, aunque no creemos en Él, even when we don't believe aunque in Him, no le servimos. even though we don't serve Sabe Him. que hay gente que le piden a Dios, You know, there are people who ask le God. piden a Dios, They ask God, y Dios responde. and God responds. Tienen la fe para pedir, They have the faith to ask. Señor, dame una casa, Lord, give me a dame house. alojamiento. Give me a place to stay. Tenemos fe para eso. We have faith for Señor,
ayuda mis finanzas, deme God, más help my dinero. finances. Give me more money. Señor, estoy enfermo, God, I'm sick. dame por favor, Give me. sáname. Heal me. Pero ¿qué pasa cuando viene la bendición? But what happens when blessing comes? Demasiadas veces Many olvidamos times. de Él. We forget about him. Nos ofrece la casa He offers us the home, y rompemos las reglas de los apartamentos que firmamos. and we break the rules of the apartments that we signed for. Queremos la bendición para nuestras finanzas, We want blessings for our finances, pero mentimos cuando hacemos los but impuestos. we lie when we file for our taxes. ¿Dónde está la fe? Where is faith? Si Dios era suficiente bueno para concederte lo que God necesitabas, is good enough to give you what you ¿por ask qué no for. podemos tener la fe para obedecerle y ser lo correcto Why con don't- lo que Él nos Why da? don't we have faith to do what is right with what he gives us? Usamos a Dios We use God, para que Él nos dé lo que nosotros and he queremos gives us what we want. y luego seguimos viviendo en pecado, And then we keep on living in sin, deshonestos, being dishonest, egoístas. selfish. Hay que reconocer algo, Let's recognize something, que los milagros que experimentamos, that the miracles that we experience, todos son temporales. they're all temporary. Todos están para ayudarnos en esta jornada de la vida. They're all here to help us during this journey in Lo que life. nosotros hacemos con esa revelación de Dios, What we do with that con ese revelation amor from de God, Dios, with that love from God, va a determinar nuestra eternidad. will determine our eternity. Dios nos está llamando por medio de estos milagros. God is calling us through these miracles. Nos está llamando. He's calling Se está us. revelando en nuestras vidas. He's revealing himself to Está our diciendo, lives. hija, hijo, He's saying, son, estoy aquí. daughter, Soy I am real. here. I am real. Yo estoy atento a tu I'm necesidad. attentive Yo to your te needs. amo. I love you. Mira, te voy a ayudar. Look, I Te will voy a help dar you. favor, aunque I will no give lo you favor, mereces. even you are undeserving. Pero hay algo mejor para ti. But there's something better for Hay you. una relación conmigo There is a relationship with que aunque me. no tengas lo que tú piensas que necesitas en este Even mundo, though you don't have what you quizás think you no need tengas in this world. mucho dinero, Maybe you have a lot mucha of money, ropa, a lot mucha of clothes, comodidad. a lot of Pero commodity. si me tienes a mí, lo But tienes if you todo. have me, you have everything. Eso es lo que vale. Los milagros That's all son that para matters. atraernos a Él. Miracles are to Pero muchas bring us veces closer to tomamos Him. lo que Él nos da y But ok, we gracias, y take le what damos la He gives espalda us así de and we repente. give Him our backs. Pero si pertenecemos en Él, But if we abide in Him, podemos disfrutar de todo lo que Él nos da en esta vida we can enjoy of everything He gives us in this life y todo lo que hay cuando Él regrese, and everything that there will be when He cuando comes, when He estamos con Él de returns, nuevo, when we are with Him en again ese nuevo Edén. in that new Eden. Permanecer en Él, To abide in Him, tener una relación con Dios, to have a relationship with God, va a influenciar nuestras vidas. will influence our lives. Dime con quién andas Tell me who you're with, y te diré quién eres. and I'll tell you who you Si yo are. ando con Jesús, If I'm with Jesus, ¿cómo voy a hacer? how am I going Más to be? como Jesús. More like Jesus. Voy a ser una persona que es bondadosa, I will be a person who generosa, is kind, generous, amable, kind, paciente, patient, un amor inagotable, and sin expectativas. unending love without expectation. Y eso va a cambiar mi oración. And that will change our prayers. Eso va a cambiar mi vida de oración. That would change my life of prayer. Muchas veces Many times, nuestras oraciones son simplemente dame, 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 dame. our prayers are just give me, give me, give me. Pero vemos cuando estaban ocurriendo milagros, That we see when there were miracles happening. era Dios usando un ser humano It was God using a human being para bendecir a otro ser humano. to bless another human being. ¿Lo vieron? Did you see En todos that? los encuentros. In all those encounters. ¿Por qué? Why? Porque hay una compasión. Because there's compassion. Porque estamos alineados al corazón de Dios. Because we're aligned with the heart of God. Y es lo que Él desea. And that's what He desires. Leemos de nuevo lo que dijo Jesús. We read again what Jesus said.
si ustedes permanecen en mí if you abide in me, y mis palabras permanecen en ustedes, and my words remain in you, ahí está la causa. there's the clause. Ahí está la clave. That's the key. Permanecer en Él To remain in es Him decir que vamos a tener el corazón de Dios, is that we will have la the heart of motivación God, de Dios, the motivation la of visión God, de Dios. the vision of No va a God. ser yo. It's not gonna be Va a me, ser me, Él, me. Él, It'll be Him, y Him, los Him. que están a mi alrededor. And those who are Entonces around mis me. oraciones So van my a tener prayers poder will have y van a power, agradar a and Dios. it'll be pleasing to Y vamos God. a ver Edén And we will de see nuevo Eden again con milagros. with miracles. Y lo último que podemos hacer para experimentar Edén de nuevo And the last thing we can do to experience Eden again es confiar. is to trust. Si tu hijo te pide 1 litro de Coca-Cola y tú eres un padre amable, If your child asks you for a liter of Coke no se lo vas a dar. and you're a good father, you're not going to give it to Si them. tu hijo quiere jugar afuera con una culebra, If your child wants to play outside with a snake, mira qué interesante. look how interesting. Pero papá, mamá, ¿qué va a hacer? But dad and mom will do what? No, No. hay que confiar en nuestro Padre We need to Celestial. trust in our Heavenly Father. Mateo 7:9. Matthew 7:9. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? La realidad es The reality is this, que Dios está más interesado en nuestra eternidad that God is more interested in our eternity que en lo temporal. than in the temporary. Tú le puedes pedir tantas veces, Señor, yo quiero ese trabajo que me van a dar $100,000 You can al ask año. God, I want this job that they're going to give me 100,000 a Y year. tú puedes pedirle, pero si tú oras que se haga tu voluntad, But if you can keep asking, but if you pray for y your own Dios will, sabe que no, con esos $100,000 tú le vas a dar la espalda. and God knows that with those 100,000, La you're going to voluntad de give Dios him es your no back. darte ese trabajo His will would be not to para give you that mantenerte job, cerca de Él. to keep you close to Him. Entonces debemos de orar que sea tu voluntad. Así So nos we need to pray for enseñó His Jesús will. a orar, ¿verdad? Porque tenemos una vista muy ciega. We have a very blind Vemos el momento, vision. We see in the Pero moment, Dios ve todo. but God desde el sees principio everything hasta from el the fin. beginning to the Y end. Él sabe lo que es mejor para And He nosotros. knows what is better Entonces for us. confiemos en Él. So if we trust Pidemos, in Him, sí, pero que se haga tu let us voluntad, ask, Señor. but let us ask for His will. Dios determina cómo las cosas terminan. God determines how things A veces Él end. va a decir sí. Many times He'll say A veces yes. va a decir no. Maybe He'll say A no. veces va a decir, espérate, And hijo, sometimes He'll no say, estás wait, listo para you're not esto. ready for this. Pero Él es bueno. But He is good. Él es amor. He is love. Y Él sabe lo que es mejor And He para knows what is nosotros. good for us. Entonces, ¿queremos ver más milagros? So do we want to see more miracles? ¿Queremos ver la gloria de Dios aquí? Do we want to see God's glory here? ¿Queremos ver la tierra cambiada Do we want to see the world change? y más de lo que Dios ha hecho bueno, And more of a what nuestro God alrededor? has done Más good paz, around us, more peace, más armonía, more harmony, más gente viviendo como Jesús, more people that live like Jesus, menos enfermedad, less más sicknesses, sanidad? more healing? El Espíritu Santo The Holy Spirit mora en cada creyente dwells in every believer, y cada creyente tiene el potencial de ser una fuente de milagros. and every believer has the potential to be a fountain of miracles. Vamos a creerle, Let us believe Him. vamos a pedirle, Let us vamos a ask. pertenecer en Él Let us abide in Him. y vamos a confiar en la respuesta que Él nos va a Let dar. us trust in the answer He'll give us. Amén. Amen. Amén. Oremos. Let us pray.